La pobreza siempre ha sido contada como una tragedia individual. Se nos dice que el pobre es pobre porque no se esforzó lo suficiente, porque no estudió, porque tomó malas decisiones. Se repite como un mantra que el éxito depende únicamente de la disciplina personal, como si la vida fuera un tablero neutral en el que todos empiezan desde el mismo punto. Pero esa narrativa es cómoda, conveniente y falsa. La pobreza no es un accidente aislado ni un fenómeno espontáneo. Es la consecuencia directa de un sistema diseñado para mantener a muchos abajo mientras pocos ascienden. Desde los albores del capitalismo moderno, las sociedades han construido estructuras donde la desigualdad no es una falla, sino un motor. El sistema necesita trabajadores que acepten salarios bajos, necesita consumidores endeudados, necesita personas dispuestas a soportar largas jornadas por miedo a perderlo todo. La pobreza, en ese sentido, es una pieza funcional, casi mecánica, de la maquinaria económica. Michel Foucault ya lo advertía cuando hablaba de las instituciones modernas. El poder no se ejerce simplemente, se administra. Administrar la pobreza significa mantenerla en niveles que no amenacen al orden, pero que tampoco desaparezcan. La pobreza disciplinada se convierte en un recordatorio silencioso. Por eso los discursos oficiales prometen oportunidades, pero las estructuras reales niegan el acceso a ellas. Los gobiernos fomentan la idea del mérito individual, mientras sostienen sistemas educativos deficientes, mercados laborales precarizados y políticas económicas que favorecen a las élites. Se habla de movilidad social como si fuera una escalera abierta para todos, pero la mayoría ni siquiera puede acercarse al primer escalón. Quien nace en la pobreza, en la mayoría de los casos, está condenado a vivir en ella, porque el sistema no está diseñado para rescatarlo, sino para retenerlo. El sociólogo Zygmunt Bauman lo resumió de forma cruda. La pobreza no es una mala suerte, es una consecuencia. Una consecuencia de decisiones políticas, económicas y culturales que priorizan la acumulación sobre la dignidad humana. Mientras unos celebran récords de crecimiento, otros trabajan en condiciones que rozan la explotación, viviendo al día, sin un futuro que planear. El sistema no quiere ciudadanos libres, quiere sujetos funcionales. Por eso se normaliza que millones trabajen sin estabilidad, sin derechos, sin garantías. Por eso se naturaliza que una familia entera viva con lo que un político gasta en un almuerzo. Se nos ha acostumbrado tanto al contraste entre riqueza extrema y pobreza extrema, que ya no lo percibimos como una injusticia, sino como una característica inevitable de la vida moderna. La narrativa dominante insiste en que la educación es la llave para salir adelante. Pero, ¿qué tipo de educación reciben los sectores vulnerables? Escuelas abandonadas, profesores mal pagados, programas desactualizados. Mientras tanto, las élites acceden a instituciones donde el conocimiento se convierte en poder real. ¿Cómo hablar de igualdad cuando los puntos de partida son tan diferentes? La pobreza también se hereda culturalmente. Se transmite en la falta de oportunidades, en entornos violentos, en sistemas de salud colapsados, en la constante lucha por sobrevivir. Cuando una persona tiene que elegir entre trabajar para comer hoy o estudiar para aspirar a un futuro mejor, esa elección no es una decisión libre, es una imposición del sistema. Y sin embargo, se sigue culpando al pobre. No quiso, no se esforzó, no hizo lo suficiente. Esa mentalidad es funcional al sistema porque exime de responsabilidad a quienes realmente la tienen. Pone el foco en la víctima y oculta al victimario. El sistema prefiere mantenernos distraídos, peleando entre nosotros, culpando al pobre por ser pobre y al rico por ser rico. Lo que no quiere es que cuestionemos la estructura entera que hace posible esa brecha.
porque cuando uno entiende que la pobreza es fabricada, mantenida y reproducida por el propio modelo económico, entonces la pregunta deja de ser ¿cómo ayudar al pobre? Y pasa a ser ¿quién se beneficia de su pobreza? Mientras no desmontemos las raíces estructurales que la sostienen, la desigualdad en el acceso a la educación, la concentración de la riqueza, la precarización del trabajo, la privatización de los derechos básicos, seguiremos viviendo en un mundo donde la pobreza no es una excepción, sino una regla. La verdadera pregunta no es por qué algunos son pobres, sino por qué permitimos que un sistema que genera tanta riqueza necesite producir tanta miseria para funcionar.